Dios te bendiga. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Quiero compartir contigo este estudio. Quiero decirte que cuando decidas estudiar Biblia, no lo hagas de una manera como para impresionar a los demás. No te preocupes por saber la Biblia, preocúpate por entenderla y por vivirla. A veces nosotros nos sentimos muy importantes más que otros cuando tenemos mucha Biblia en nuestra mente, versículos grabados en nuestra mente. Déjame decirte que eso no te ayuda en nada. Eso más bien emocionalmente te daña. Te voy a enseñar cómo estudiar la Biblia para que la entiendas bien. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas Biblias tienes? Tal vez tengas 2, 3 o 5. Tengas una Biblia de estudio, una Biblia de diario, una aplicación en el teléfono, un devocional. E incluso subrayas tu versículo favorito y lo resaltas porque suena bonito para las redes sociales. Déjame decirte una cosa. Poseer una Biblia no es lo mismo que conocerla. Citar versículos no es lo mismo que vivirlos. Leer algunos capítulos por rutina no es lo mismo que dejar que la palabra de Dios te lea a ti. Este es un libro santo, es un libro vivo, inspirado por Dios. Este libro no es solo papel y tinta, es alimento espiritual, es una espada, es una luz en la oscuridad. Y si solo lo estás hojeando por encima, estás matando de hambre a tu espíritu. Al diablo no le importa si vas a la iglesia, al diablo no le molesta que te llames a ti mismo cristiano. Al diablo lo que lo asusta es cuando abres la Biblia y realmente la entiendes. Porque una vez que lo haces, te vuelves peligroso para el diablo. Dejas de creer en cada mentira, dejas de entrar en pánico en medio de la tormenta, dejas de depender en frases motivacionales y comienzas a pararte sobre la verdad de Dios. Aquí está el problema. A la mayoría de las personas nunca se les enseñó cómo estudiar la Biblia. Leen un versículo al azar, se confunden y se rinden. O peor aún, confían en que otras personas lean la Biblia para ellos en lugar de alimentarse a ellos propios. En este estudio te voy a mostrar cómo estudiar la Biblia de manera efectiva, no solo para que parezcas inteligente, sino para que vivas en santidad, para que puedas escuchar la voz de Dios y caminar en poder. Esto no se trata de religión, se trata de una relación, y cuando aprendes a abrir este libro de la manera correcta, el libro te abrirá a ti. Comencemos. Número 1. Comienza con rendición, no con estrategia. ¿Quieres saber el secreto para estudiar la Biblia con eficacia? No se trata de qué tan inteligente seas, no se trata de tener los resaltadores perfectos o la mejor traducción bíblica, no se trata de cuántos comentarios tengas en tu estantería. Comienza con una palabra: rendición. Antes de abrir la Biblia necesitas de posponer tu orgullo, porque este no es un libro de textos, es un salón del trono, y cuando entras en el salón del trono no vienes a analizar, vienes a escuchar, vienes a adorar, a someterte. Mira, los fariseos conocían esto mejor que nadie y se perdieron de Jesús. ¿Por qué? Porque las estudiaron con corazones duros y egos hambrientos. Conocían la palabra, pero no conocían al que hizo la palabra. Ese es el peligro de estudiar la Biblia para obtener información en lugar de transformación. Cuando te sientes a estudiar, no comiences con decir qué puedo aprender. Comienza con: Señor, habla, tu siervo escucha. Dile al Espíritu Santo que abra tus ojos. Dile a Dios que se revele a sí mismo. No son ideas, no es convicción, no es inspiración. El Salmo 119, versículo 18, lo dice mejor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese versículo no se trata de vista física, se trata de la ceguera espiritual. Porque puedes leer la Biblia todos los días y aún así perderte lo que Dios está tratando de mostrarte si tu corazón está cerrado.
Así es como se ve la rendición. Vienes con hambre, no con prisa. Vienes abierto, no lleno de opiniones. Vienes dispuesto a ser cambiado, no solo informado. Hay un lugar para los métodos de estudio, sí. Hay un tiempo para las herramientas, los estudios de palabras y la teología, pero nada de eso importa si tu corazón no está rendido al autor, porque la Biblia no fue dada para alimentar tu ego, fue dada para alimentar tu espíritu. Así que antes de pasar la página, inclina tu corazón. Antes de tomar notas, revisa tus motivos. Antes de preguntar qué significa esto, pregunta: ¿qué quiere mostrarme Dios? Así comienza la transformación, no con más estrategias de estudio, sino con más rendición. Número 2. Conoce por qué estás leyendo. El propósito alimenta el poder. Déjame decirte una cosa que cambiará tu vida, te cambiará por siempre. Si no sabes por qué estás leyendo, dejarás de leer. Algunos de ustedes abren la Biblia como si fuera una tarea, como si fuera un deber religioso que cumplir antes de que Dios se enoje con ustedes. Eso no es relación, eso es religión y está vacía. Cuando abres la Biblia con un propósito, algo cambia. No solo estás leyendo palabras, estás buscando una voz. No solo estás resaltando versículos, estás pidiéndole a Dios que resalte tu vida. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Por qué estás leyendo la Biblia? Porque si solo lo haces para sentirte espiritual, perderás el tiempo. Si lo haces para publicar un versículo en internet, no estás alimentando tu alma, estás alimentando tu orgullo. Pero si lo haces porque estás desesperado por escuchar a Dios, entonces sí estamos bien. Escucha, cada vez que abres la palabra, estás entrando en una conversación con el Creador del universo. Así que no vengas como algo casual, ven con curiosidad, ven con desesperación, ven con intención. ¿De qué tienes hambre ahora mismo? Claridad, consuelo, convicción, valentía. La Biblia habla de todo eso, pero si no sabes de qué tienes hambre, nunca reconocerás cuando Dios te esté alimentando. Piensa bien, Jesús dijo en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no es poesía, eso es supervivencia. Así que antes de leer, pregúntate: Dios, ¿qué necesito de ti hoy? ¿Qué quieres mostrarme sobre ti? ¿Qué quieres mostrarme sobre mí? Esta es la diferencia entre un lector religioso y un guerrero espiritual. Uno lee para sentirse mejor, el otro lee para fortalecerse. Uno lee por culpa, el otro lee por hambre. Y cuanto más sepas por qué estás leyendo, más poder encontrarás en cada página. Así que no leas la Biblia solo por hábito, léela con expectativa, porque cuando tu propósito está claro, la palabra de Dios cobra vida. Número 3. No leas solo el versículo, comprende el contexto. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Sacan un versículo al azar, lo ponen en una camiseta, lo publican en Instagram y dicen: mira lo que Dios me prometió. Pero nunca se hacen la pregunta más importante: ¿cuál es el contexto? Porque un versículo sin contexto es un arma en las manos equivocadas. Déjame darte un ejemplo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encanta, ¿verdad? Es bonito. Está en tazas, cuadernos, en bolsas. Pero ¿sabías que ese versículo no se trata de ganar partidos de baloncesto o perseguir el trabajo de tus sueños? Pablo escribió eso mientras estaba en prisión, no durante una victoria, sino durante un valle. Y el contexto no es sobre el éxito, era sobre el contentamiento. Pablo estaba diciendo: ya sea que esté en la ruina o bendecido, en cadenas soy libre. Puedo salir adelante porque Cristo es mi fuerza. ¿Vistes algo diferente? Cuando entiendes el contexto, entiendes el verdadero poder del versículo. Así, deja de tratar la Biblia como una leyenda afortunada. No se supone que debas simplemente agarrar un versículo y correr. Se supone que debes sentarte con el versículo, estudiarlo y entenderlo y dónde encaja en la historia. Esto es lo que incluye el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Qué está pasando en el panorama? ¿Es esto una promesa o un principio? ¿Ya se cumplió o todavía se está desarrollando? Así es como te proteges de las malas interpretaciones. Así es como dejas de ser manipulado por teologías torcidas.
porque la escritura, cuando se arranca de sus raíces, puede usarse para justificar cualquier cosa. Incluso el diablo usó la escritura para tentar a Jesús. El diablo citó los salmos, pero torció el significado. Jesús no cayó en la trampa porque conocía el contexto completo. Así que déjame decirte claramente, no solo leas la Biblia, estudia la Biblia. No solo versículo por versículo, sino línea por línea, capítulo por capítulo, libro por libro. La Biblia no es solo una historia, porque en cada versículo vas a encontrar una historia hermosa. La próxima vez que encuentres un versículo que te encante, detente, pregunta, ¿qué hay a su alrededor? ¿Qué vino antes? ¿Qué viene después? Porque una vez que veas la imagen completa, no solo sabrás lo que Dios dijo, entenderás por qué lo dijo. Allí es donde comienza la verdadera revelación. Número 4. Deja que la Escritura interprete la Escritura. Si quieres estudiar la Biblia de manera efectiva, aquí hay una verdad innegable. La Escritura es el mejor intérprete de la Escritura. Demasiadas personas corren al Google antes de correr a la palabra. Leen un versículo confuso e inmediatamente buscan la opinión de alguien más y la buscan en Google, en vez de dejar que la Biblia se explique por sí mismo. Este libro no es una colección desconectada de pensamientos al azar. Es una historia unificada, un autor divino, una voz eterna que habla a través de 66 libros que se confirman, aclaran y completan entre sí. Así que cuando algo no tenga sentido, no entres en pánico, no lo tuerzas, no te lo saltes. Haz una referencia cruzada, busca dónde aparece la misma verdad en otros lugares. Si un versículo suena confuso en un pasaje, lo más probable es que se aclare en otro lugar. Déjame mostrarte lo poderoso que es esto. Toma Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora lee Santiago capítulo 2, versículo 17. La fe sin obras está muerta. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es. Efesios está hablando de cómo la salvación es un regalo o algo que te ganas. Santiago está hablando cómo la fe real se demuestra a través de tus acciones. Ambas son ciertas. Una explica cómo usarlo, la otra revela cómo esa salvación debe ser. Por eso no debes de entrar en pánico cuando un versículo no le entiendas, porque la Biblia no es superficial, tiene capas, y cuando cavas, cuando conectas los puntos, cuando dejas que la Escritura confirme la Escritura, no solo ganas conocimiento, ganas confianza. Así que aquí tienes un consejo práctico. Usa una Biblia con referencias cruzadas en los márgenes. Cuando leas algo poderoso, pregunta, ¿dónde más dice esto en la Biblia? Busca patrones, verdades repetidas, profecías cumplidas y pasajes paralelos. La Biblia nunca fue pensada para ser leída en pedazos. Fue pensada para ser estudiada para estudiarla completa. Si quieres un entendimiento profundo, no dependas de un solo versículo. Sigue el hilo de todos los versículos, rastrea el tema, deja que la palabra interprete la palabra. Cuando hagas eso, no solo estarás leyendo las Escrituras, estarás escuchando el latido del corazón de Dios. Número 5. Profundiza, pero mantente devocional. Déjame advertirte algo que le sucede a muchos estudiantes serios de la Biblia. Profundizan tanto que pierden su devoción. Empiezan a aprender griego y hebreo, a memorizar líneas de tiempo, a entender contextos históricos, y todo eso es bueno. Pero en algún momento del camino olvidan por qué empezaron. Dejan de encontrarse con Dios y empiezan a analizarlo. Se convierten en eruditos bíblicos. Se les olvida cómo ser hijos o hijas. Y si así eres tú, escucha con atención. Dios no te dio la Biblia para impresionar a la gente. Te dio la Biblia para transformarte a ti. Profundiza, estudia con todo tu corazón. Haz las preguntas difíciles. Investiga el trasfondo, aprende la cultura, explora el idioma, pero nunca dejes que el conocimiento reemplace la intimidad.
porque la información sin transformación te vuelve arrogante, pero la revelación que conduce a la obediencia, eso te hace peligroso. Así es como mantienes tu estudio en un tono devocional. Ora mientras estudias. Pide al Espíritu Santo que supla vida en las palabras, no solo antes, sino durante el estudio. Mantén la conversación abierta, detente cuando sientas convicción. No pases de largo por ese versículo que golpeó tu corazón. Quédate allí. Llora si es posible. Ese es Dios hablándote. Pregúntale a Dios qué quiere cambiar en ti. No estudies solo para saber, estudia para llegar a ser. Adora mientras lees. El objetivo del estudio bíblico no es solo la comprensión, es la adoración. El Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado medita en la palabra de Dios de día y de noche. Eso no es conocimiento intelectual, esa es saturación del corazón. Aquí está la verdad que la mayoría de la gente ignora. La profundidad no se trata de complicidad, se trata de conexión. A veces el momento bíblico más profundo que tendrás será simplemente sentarte con un versículo y dejar que te quebrante, dejar que te consuele, dejar que te sane. Así que si profundiza, aprende, crece o sé mejor interpretando las escrituras, pero mantente tierno, mantente humilde, mantente hambriento, porque en el momento en que el estudio bíblico se convierte en la actuación, has dejado de encontrarte con la persona que lo escribió. Nunca cambies la devoción por la profundidad, porque la revelación más profunda siempre te llevará de regreso a los pies de Jesús. Número 6. Hazlo personal. Haz las preguntas difíciles. No estás estudiando la Biblia solo para saber lo que dice. Estás estudiando la Biblia para que Dios pueda mostrarte quién eres tú. Si nunca haces las preguntas difíciles, nunca obtendrás las respuestas profundas. Mira, mucha gente lee la Biblia como si fuera un telescopio, algo que usan para mirar a los demás. Dicen, eso es exactamente lo que mi hermano o mi primo necesita oír. Este versículo encaja perfectamente con lo que está mal en el mundo. Escucha una cosa, antes de que la Biblia sea un telescopio, es un espejo. Está diseñado para reflejar tu corazón, exponer tus motivos, interrumpir tus excusas y remodelar tu identidad. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, si todo lo que obtienes de tu estudio bíblico son sentimientos cálidos e inspiración vaga, probablemente estés evitando las partes que están diseñadas para cortar, porque la transformación no ocurre a través de la comodidad, ocurre a través de la convicción. Así que estas son las preguntas difíciles que debes hacerte cada vez que abras la palabra. ¿Qué revela esto sobre Dios? ¿Qué expone esto sobre mí? ¿Qué pecado está confortando este pasaje que he estado ignorando? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga que yo no quiero hacer? No te limites a leer el versículo. Deja que el versículo te lea a ti. No estudies solo con los ojos, estudia con el alma. Eso significa dejar que las escrituras desafíen tus opiniones, dejar que reorganicen tus prioridades, dejar que te convenza del pecado antes de que te consuele. Ahí es donde vive el avance. La Biblia no fue escrita para mantenerte igual. La Biblia fue escrita para romper cadenas. Aquí está la clave. Dios solo irá tan profundo como tú se lo permitas. Si solo quieres respuestas superficiales, eso es todo lo que encontrarás. Pero si vienes con honestidad, hambre y listo para lidiar con la verdad, no solo crecerás en conocimiento, vas a crecer a la imagen de Cristo. Haz las preguntas difíciles, deja que la palabra te escudriñe, deja que la palabra te pruebe, te estire. El objetivo no es solo aprender la Biblia, el objetivo es ser más como Jesús. Número 7, toma notas. No solo resaltes, vamos a lo práctico. Resalta versículos, ¿verdad? Circulas algunas palabras, ¿sí o no? Tal vez subrayas una promesa y sigues adelante. Eso es un comienzo, pero si eso es todo lo que haces, te estás perdiendo una parte masiva del estudio bíblico. Deja de tratar tu Biblia como un álbum de recortes. Empieza a tratar la Biblia como un diario de campo de batallas. Dios te está mostrando algo lindo.
Él no solo está soltando frases bonitas, está revelando estrategias, advertencias, instrucciones, sabiduría e identidad. No te limites a resaltarlo, escríbelo. Escribe lo que aprendiste, escribe lo que sentiste, escribe lo que Él dijo, escribe cómo te impactó. Porque seamos honestos, Dios podría darte una revelación que sacuda tu alma y la olvidarás 2 días después si no la registras. Habacuc capítulo 2 versículo 2 dice: escribe la visión y declárala en tablas. ¿Por qué? Porque la memoria falla, pero tu cuaderno guarda las huellas de Dios. Así es como se ve un buen hábito de tomar notas. Comienza un diario bíblico, digítalo en papel, no importa. Simplemente hazlo tuyo. Ponle un título a cada sesión, dale un nombre. La fidelidad de Dios en el sufrimiento o convicción de Santiago capítulo 3. Escribe la escritura que estudiaste. Incluso cópiala a mano. Eso te obliga a ir más despacio y permite que se hunda más profundamente. Escribe lo que Dios te mostró, incluso si es confuso, especialmente si es incómodo. Escribe tu respuesta, una oración, una confesión, una decisión. Así es como empiezas a recordar lo que Dios dice. Así es como construyes una biblioteca personal de encuentros con su palabra. Aquí está la mejor parte. Tu diario se convierte en un testimonio, un rastro de transformación, un registro de la voz de Dios en tu vida, para que un día, cuando llegue la duda, cuando venga la tormenta, cuando tu fe se sienta inestable, puedas volver a la página del día en que Él abrió paz, en el día en que Él te corrigió, en el día en que Él cambió tu pensamiento para siempre. No seas un lector pasivo, sé un discípulo activo. Tome notas, no porque esté de moda, sino porque cada vez que Dios habla, vale la pena recordarlo. Número 8. Vívelo. La obediencia es el paso final del estudio. Seamos realistas, el estudio bíblico no significa nada sin la obediencia. Puedes leerlo, resaltarlo, escribir sobre ello e incluso enseñarlo, pero si no lo vives, no estás transformado, solo estás informado. Santiago capítulo 1, versículo 22 lo dice directamente: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Si estudias pero no obedeces, te estás engañando a ti mismo. Esa es una verdad dura, porque tenemos a muchos cristianos caminando con cuadernos llenos y vidas vacías. Pueden citar las escrituras, pero no caminan en poder. Saben lo que Dios dijo, pero no hacen lo que Dios dice. Escucha, la revelación siempre requiere una respuesta. Cuando Dios te muestra algo en su palabra, no solo está alimentando tu intelecto, te está invitando a la acción. Eso significa que si la Biblia dice perdona, perdonas. Si dice arrepiéntete, te arrepientes. Si dice ama a tu enemigo, deja de justificar tu odio. Si dice no te quedes, Dios no habla para impresionarte, habla para cambiarte. Aquí está la cuestión. La obediencia es donde entra en juego sobre lo natural. Cuando actúas basándote en la palabra de Dios, pasas del estudio a la guerra espiritual. Empiezas a sacudir el infierno. Empiezas a caminar hacia tu destino. Empiezas a construir una vida que perdura. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No dice el que conoce la palabra, ni el que lee la palabra, dice el que las hace. Esa es la base. Así que aquí está la prueba final de un estudio bíblico efectivo. No es cuánto escribiste, es cuánto caminaste. Tu estudio te hizo más sensible al espíritu. ¿Cambió la forma en que tratas a las personas? ¿Te convenció lo suficiente como para cambiar tus hábitos? ¿Cambió tus prioridades? ¿Te costó algo? Si no es así, entonces no estudiaste la Biblia, solo la hojeaste. La obediencia es la prueba de que la palabra pasó de tu mente y llegó a tu corazón. Hoy no esperes más. Ese versículo que te convenció, actúalo. Esa verdad que te desafió, aplícala. Esa promesa que leíste, créela.
porque la Biblia no está destinada a quedarse en tu cuaderno, está destinada a ser vida tuya. Estudiar la palabra hasta que ella te estudie a ti. Terminemos. Si todo lo que sacaste de este mensaje es leer más tu Biblia, te perdiste el punto. Esto es más grande que leer. Se trata de una relación. Se trata de enamorarse de la voz de aquel que te creó, escucharlo, conocerlo, volverse como él. No estudies la Biblia solo para entenderla. Estudia la Biblia para que la Biblia te pueda entender a ti, para que te pueda confrontar lo que es falso, sanar lo que está roto, alimentar lo que está muerto, revelar lo que está oculto, llamar lo que es santo dentro de ti. Cada página que abres es una invitación no a la religión, sino al avivamiento, a dejar que el Dios del universo actúe en ti. Así que no solo te vuelvas mejor estudiando la Biblia, vuélvete más silencioso ante Él, vuélvete más audaz en tu fe, sé honesto con tu pecado, acércate más a su corazón, porque el objetivo no es que tú domines la Biblia, el objetivo es que la Biblia te domine a ti, que moldee tus decisiones, guíe tus pasos, forme tu carácter y te lleve a casa. Así que no solo abras la palabra, deja que la palabra te abra a ti. Hoy ve y estudia hasta que las páginas empiecen a arder dentro de ti, hasta que la verdad se convierta en tu aliento, hasta que tu vida empiece a aparecer. Si esto que hemos visto, hemos escuchado, hemos aprendido, te ha impactado en tu corazón, pues una vez más te digo, te lo repito nuevamente, no leas la Biblia nada más por leerla, no la leas por entenderle, no le pidas nada más a Dios que quieres entender la Biblia, pídele que te enseñe a vivir lo que en la Biblia está escrito. Porque muchas personas se jactan con decir que tienen un estudio bíblico, que son graduados, estudiaron tantos años, pero no hay dentro de ellos un arrepentimiento. Hay un conocimiento que es diferente. Conocen de la Biblia. Y ese conocimiento nos lleva a ellos a hacer a discutir mucho con los demás, porque empiezan a agarrarse a discusión por versículos bíblicos, porque conocen de la Biblia, y allí se nota la persona que solo tiene conocimiento, pero no tiene dentro de ellos la revelación de la palabra, no tiene dentro de ellos, no existe el amor de Dios. Lo que existe es en su mente un conocimiento, pero no el amor de Dios. El estudio bíblico no es solamente para conocer la Biblia, es para que la vivas, la palabra de Dios, para que te des cuenta quién es Dios en tu corazón, para que sepas que Dios está moldeándote día tras día. Cada vez que lees un versículo bíblico, lo estás haciendo tuyo, porque está entrando en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, está germinando dentro de ti. El conocimiento bíblico es bueno, pero no te trae nada bien si no tienes el arrepentimiento. Por lo tanto, para eso se estudia la Biblia, no para conocerla, sino para restaurarte tú mismo y que restaures a los demás, porque muchos necesitan de un conocimiento bíblico para que, conociendo la Biblia, ellos van a tener su arrepentimiento. Así es que te invito, mi hermano, a que estudies la Biblia, no para demostrarle a los demás que tienes el conocimiento bíblico, sino para que seas portador de su palabra, para que des el amor que Dios te dio a ti, que tú lo compartas con los demás. Bendiciones. Gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.